atención a las peticiones musicales que han hecho durante el descanso. Me gustaría plantearles de forma igual que hicimos ayer, pero con otro foco, que intentasen conversar sobre esta pregunta. Es decir, cuando escucharon el relato anterior, que por favor no caigan en esa trampa tan frecuente: eso está muy bien, pero en mi escuela no es posible, eso en mi realidad no es posible. Es decir, no caigan en esa aplicabilidad transmisiva que funciona como un mecanismo de defensa, sino intenten compartir la lógica del proyecto y no la casuística del proyecto. Y esta segunda que les he mostrado con una pincelada, conversen, si les parece, qué les remueve la idea de este relato, de estos dos relatos. En segundo lugar, preguntarnos cómo podría ser la narrativa en sus aulas, o en sus espacios de formación, o el lugar donde se encuentren. Y a partir de aquí, si pensamos que la perspectiva educativa de proyectos de trabajo, y esto es nuestra idea, se basa en la construcción de una narración donde no se procese, de manera fragmentada, lineal y descontextualizada, como sucede en la mayoría de las aproximaciones curriculares. Es decir, lo que les planteo es que trabajen durante un rato, trabajen más o menos hasta las 12, en torno a su resonancia de las dos experiencias que han hablado, que seguro que durante el café las he estado comentando, pero que ahora les pido que lo hagan de una manera más ordenada y sobre todo que se planteen, bueno, qué les mueve o qué les remueve o qué les hace pensar las dos narraciones que he compartido, y sobre todo si lo pueden contrastar o poner en relación con la narrativa y con el relato de lo que sucede en sus aulas, en sus espacios de formación. Pues tenemos para ello 25 minutos y en base a eso construiremos la última parte de la sesión. Para nosotros un proyecto de trabajo es básicamente construir una historia. Por lo tanto, no es hacer actividades, sino construir una historia. Y al final lo que damos cuenta y compartimos es esa historia. Entonces esta idea viene muy arraigada de una perspectiva de investigación y metodológica en la que yo trabajo, que es la perspectiva narrativa, y que tiene uno de sus anclajes, que sirve de referencia, aunque ahora ya lógicamente es un anclaje histórico, porque hemos aprendido muchas más cosas. Es un anclaje en Jerome Bruner, cuando él escribe en su libro Actos de Significado que los individuos construimos nuestra identidad, nuestro yo, en relatos. Entonces, la función de la educación es aprender a construir relatos y aprender a inscribirnos en relatos y a dialogar con relatos. Desde ese punto de vista, nosotros en la formación, en primer lugar, no le decimos a los educadores lo que tienen que hacer. En segundo lugar, no les decimos esta es la verdad que tienen que seguir, como si fuésemos un grupo religioso, sino lo que hacemos es que invitamos a los educadores que cuenten sus relatos y construimos la formación desde los relatos de los educadores. Es decir, lo que intentamos rescatar es la autoría en la formación a partir de lo que estás haciendo, cómo te relaciona. Entonces la formación lo que intenta es desvelar, poner en común cuáles son las lentes, cuáles son las posiciones, cuáles son las miradas. Entonces ese proceso se convierte en algo que para mí es fundamental, y lo hablaba ayer con un grupo por la tarde, de la práctica pedagógica como generadora de saber pedagógico. Es decir, yo creo que una de las cosas que hemos usurpado desde las didácticas, desde las psicologías y desde las pedagogías, es que nos hemos investido en depositarios de saber pedagógico y constructores de saber pedagógico, sin excluirlos, y que no se me malinterprete, pero nosotros consideramos que un generador fundamental de saber pedagógico es la práctica educativa de los enseñantes. Es la práctica educativa de los enseñantes. De ahí que ayer también compartía con las personas de la dificultad en la formación de aprender a reflexionar desde la práctica. Y eso es muy difícil. Porque la mayoría de la gente lo que sabe es contar lo que hace. Pero contar lo que hace de una forma reflexionada y sobre todo que te ayuden a situarlo, es decir, que te lo construyan en narrativa,
Eso no es fácil y eso es un logro que se consigue en la formación. Entonces, cuando eso sucede, el educador, la educadora se transforma en autor. Y me permiten ahora un guiño local, y deja de ser abejita. Y deja de ser abejita. Y se convierte en autora. Entonces, eso es el sentido de la narrativa, y por eso nosotros, cuando contamos un proyecto, lo contamos como una historia. Cuando lo compartimos y luego cuando lo escribimos, no tiene nada que ver con lo que pasó en el aula. Porque somos conscientes de que existen hechos, pero no existe la verdad de los hechos, y lo que nosotros intentamos es aprender a construir ficciones sobre nuestros hechos. Y eso para nosotros es muy importante, porque en el fondo es lo que hacemos en nuestra vida. En nuestra vida construimos una ficción. Es decir, todos ustedes han estado aquí, pero cuando le cuenten la experiencia de estos 2 días, cada persona contará una historia diferente, a pesar de que el hecho ha sido el mismo. Hemos estado juntos de 9 a 1, pero ustedes construirán una ficción, y la ficción no es mentira, no es falsa, es la apropiación que hacemos de la experiencia. Entonces esto para mí cuestiona la base de toda la verdad curricular, la verdad de las disciplinas, la verdad de que hay un conocimiento factual, y sobre todo esa idea de objetividad que hemos construido en los imaginarios pedagógicos. Y por eso nosotros somos construccionistas, porque el construccionismo pone en solfa todo eso y se coloca desde otro lugar. Pero bueno, esto es para una larga conversación y una larga discusión y tal.